Radio Lab Chile, una radio que emprende. Buenos días a todos los radiovidentes y radioescuchas de Radio Lab Chile. Hoy día 4 de mayo estamos en diálogos laborales. El propósito de este programa del día de hoy es poder conversar un tema contingente que ha tenido relevancia y que fue presentado como proyecto de ley por el presidente Sebastián Piñera. Y este proyecto tiene un nombre y es un proyecto de Ley de Modernización Laboral para la Conciliación, Trabajo, Familia e Inclusión, que tiene algunos pilares estructurales, el proyecto, que hemos podido revisar. Y queremos conversar hoy día. Estamos con Ignacio Facuse, que nos acompaña siempre en diálogos laborales, y él va a hacer la presentación de nuestra gran invitada el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Antes que todo, señalar que estamos en Radio Lab Chile, la primera radio online de y para los emprendedores y el crecimiento personal. Nos encuentran en www.radiolabchile.cl, programación musical 24/7. Nos van a encontrar en redes sociales a través de @RadioLabChile por Facebook, Instagram y Twitter. Y los invitamos a participar. Escríbanos por el Facebook si tienen dudas, preguntas, consultas durante nuestro programa. Y también si tienen algún otro tipo de dudas o consultas, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico dialogoslaborales@gmail.com y encuéntranos en nuestra página web www.dialogoslaborales.cl. Bueno, nos encontramos con Paola Vidal, Seremi del Trabajo de la Región Metropolitana. Bienvenida, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación, estimados. Siempre es grato verlos y poder conversar con ustedes y, por supuesto, tratar de resolver algunas consultas que nos puedan llegar de las personas que nos están siguiendo hoy día. Esa es la idea. La idea también es poder entonces conversar un poco con respecto a esta reforma que está súper reciente. Hay un montón de dudas de muchas personas, entonces nos gustaría primero que todo interiorizarnos, empezar a conocer un poco los detalles, algunas características de esta reforma, y en la medida que también vayamos conversando, ir también resolviendo inquietudes, dudas que tengamos por parte de nuestro público. Perfecto. Bueno, claro, así haciéndome parte de esto también, partimos que el lineamiento tiene 4 ejes fundamentales, ¿sí? ¿Cuáles son, Paulita? Son 3 ejes. 3 ejes fundamentales. Mira, básicamente, yo siempre parto por el tema del nombre que lleva este proyecto de modernización, conciliación de trabajo, familia e inclusión, ¿verdad? Cuando nosotros ya hablamos de inclusión, hablamos de un mundo interesante donde la normativa que trae este proyecto de ley refuerza algunos hitos súper importantes que, si bien están en la norma, refuerza, por ejemplo, algo que yo creo sumamente trascendente, que es el tema de las normas sobre acoso laboral y sexual. Refuerza las sanciones, refuerza el procedimiento, la prevención, y también la prevención es súper importante. Hoy día en el derecho laboral y previsional vemos que la previsión es un tema que está a la vanguardia, ¿verdad? Estamos tratando de prevenir, por lo tanto trae normativa de prevención y también intensifica algunas sanciones, le da facultad a la Dirección del Trabajo. La investigación ha de concluir incluso si la persona, supuestamente el acosador, por razones X se fue de la empresa, deberá igual concluir la investigación para que la víctima pueda, en el fondo, con ese informe, tener posibilidades de accionar, cosa que no ocurre hoy día, porque si el supuesto acosador se va de la empresa, el procedimiento queda hasta ahí, ¿te fijas? Y la víctima, en el fondo, queda sin posibilidad de tener un documento concreto que le permita llevar la acción adelante. Otra cosa que me parece maravillosa de este proyecto es el tema de la erradicación del trabajo infantil. Nosotros en Latinoamérica y el Caribe somos líderes hoy día con ocasión de la Agenda 2030 y la Alianza 8.7 en la región, como les decía, de liderar la erradicación del trabajo infantil, porque nosotros tenemos muy buenas cifras en ese sentido en relación a nuestros países vecinos y, como les decía, del Caribe y en general América. Razón por la cual este proyecto también se hace cargo de normar el tema del trabajo infantil, porque hoy nuestro Código del Trabajo se hace cargo del adolescente que trabaja, ¿verdad? Dice que puede trabajar de los 15 años con un contrato,
por supuesto con la autorización de padre o madre o tutor o quien esté a su cargo, ¿verdad? Y que este contrato ha de llevarse a la inspección del trabajo y día subirlo en el fondo digitalmente a través de las plataformas para que se pueda fiscalizar. Pero en ningún caso esta norma señala la compatibilidad, por ejemplo, del horario escolar de los trabajadores de adolescentes. Tema que para el mundo, en el fondo, cuando pensamos que los niños deben estudiar, deben jugar, deben ser felices, estudiar es relevante para una sociedad que quiere avanzar. ¿Fija? Entonces la erradicación del trabajo infantil también es abordada. Y otra cosa que también me parece espectacular que aborda también esta normativa nueva, esta modernización laboral, es el tema de los infractores de ley. Hace un par de meses atrás el ministro de Justicia y el ministro del Trabajo lanzaron junto con el presidente Sebastián Piñera el +R. Hablando de los infractores de ley, más reinserción, y la idea es justamente eso. Si una persona se quiere reinsertar en la sociedad y no tiene un espacio laboral, la reinserción en realidad es como una semilla que cae en tierra infértil, ¿verdad? Pero las empresas, para poder en el fondo tener mucho más estímulo, necesitan algunos subsidios, como por ejemplo el subsidio al trabajador joven, a la mujer. Entonces se crea a través de esta ley, en el fondo, este subsidio que va a hacer mucho más interesante la posibilidad de reinsertar infractores, bajo ciertas condiciones, por supuesto, que no sean delitos violentos, que no haya reincidencia, en el fondo, y que les permita también tener la posibilidad de ingresar al mundo laboral, porque efectivamente de repente como sociedad tenemos algunos prejuicios, también los hubo con el tema de la ley de inclusión, y por eso en el fondo tuvo que transformarse en una ley que instara a las empresas a incorporar el 1% de sus trabajadores, te fijas, que sean personas en situación de discapacidad. Uno se busca incentivar también desde este punto de vista la inserción también de infractores. Creo que esos temas de los cuales empieza a hacerse cargo la norma, empieza a reforzar aquello en que la normativa laboral está débil, me parece que una mirada que tiene esta norma, que a mí por lo menos me parece atractiva, me parece que tiene una mirada social, un foco inclusivo que a mí me encanta. Te quiero llevar inmediatamente a esto de modernización de las relaciones laborales. Y parten con una de las críticas que se hace, que si efectivamente hay mayor flexibilidad o mayor precarización en el empleo, básicamente, cuando hablamos de jornada laboral. Se establece el famoso, que tengo la portada del diario el Mercurio del día de ayer, que dice la reforma laboral, estoy acordándome, digamos, la reforma laboral, trabajaremos de lunes a jueves, podremos tener un día libre, y nuestras horas extras se podrán sumar, digamos, a tener 20 días de vacaciones, digamos. Más o menos es el titular de la reforma que aparece en este lugar. Pero yo te quiero llevar a un tema, porque son 180 horas, y el proyecto, comprendo que no habla respecto a la disminución de la jornada. ¿Cómo podemos conciliar ese desorden que aparentemente aparece? Porque vamos a tener que trabajar mucho más de lunes a jueves. Vamos a tener que aumentar la jornada laboral para poder justificar las 180 horas semanales, las 180 horas mensuales. A ver, Esteban, son muchas preguntas, son muchos conceptos, ¿no? Pero lo primero es ser categórico y señalar en el fondo que las críticas vienen directamente de la Central Única de Trabajadores, ¿verdad? Y ser súper categórico y señalar que este proyecto nace de una mesa técnica, aquí llama el ministro del Trabajo, Nicolás Monker, y llama a la academia, a las centrales, o sea, a todas, dentro de las cuales también fue invitada la CUT, la CAT y la UNT, ¿verdad? Y lamentablemente la CUT decidió restarse de esta instancia. Entonces es fácil criticar cuando uno no ha sido parte, y habría sido valioso que ellos participaran en el fondo de este debate, porque ellos siempre son invitados, y te lo quiero decir desde el punto de vista personal. Desde la Seremía del Trabajo tenemos muchas mesas que tienen un carácter o una impronta social, como por ejemplo la erradicación del trabajo infantil, y se ha invitado innumerables veces a la CUT a participar, y no viene a participar de algo tan sensible como el tema de la erradicación del trabajo infantil. Entonces ellos son los que se restan del debate que hay hoy día y se ponen en una postura solamente de criticar, y criticar sin conocer el proyecto. Ayer lo conversábamos con un colega de ustedes de una radio, y yo le decía que en el fondo no nos quedáramos con el titular, que en el fondo fuéramos capaces, antes de criticar, conocer el proyecto, que en ese sentido tú ya tienes un avance, en ese sentido te has informado mucho más, pero de repente nos quedamos con el titular, nos
quedamos con los caracteres del Twitter. Y la verdad es que es súper importante conocer un proyecto para poder, en el fondo, debatir sobre él, ¿cierto? Claro. No, sin duda va a ser un proyecto debatible. Así es. Y señalar en el fondo que una vez que uno conoce el proyecto, entienda en el fondo el sentido que tiene. El sentido que tiene del futuro. Los trabajos hoy día no son como antes, donde uno entraba a la empresa y en el fondo su aspiración como trabajador era jubilar en esa empresa, ¿verdad? 40 años, claro. con el Estabilidad en el empleo, reconocimiento. cuide su trabajo, era la Claro. consigna. Pero hoy día, te fijas, vemos un sector etario que no tiene esa aspiración, porque en el fondo ellos buscan efectivamente conciliar su mundo personal, te fijas, con los estudios, con Sí. los viajes, Y a eso te ya no quiero llevar, aspiran a eso te quiero llevar yo, esta pues, Paula. jornada rígida que es la que tiene el Código del Trabajo hoy día. ¿Fijas? Claro, Paula, yo te quiero llevar a ese punto, básicamente. Conciliar el trabajo y el empleo, manteniendo la misma cantidad de horas, las 180 horas. ¿Cómo se puede lograr ese trabajo? ¿Por qué no mejor es disminuirlo, dejarlo en 40 horas? A ver, es súper... Esa En ha sido 2001, una de las... Sí, es que vamos por parte para poder, porque si no se nos va a perder Ya, como la idea, porque no dale. alcancé a contestar todo lo otro. Sí, dale. Vamos. Entonces, primero señalar, como te decía, que... a ver, hoy día la jornada, tú lo sabes bien, eres abogado laboralista, la jornada hoy día son de 45 horas semanales, ¿verdad? Que está distribuida entre 5 y 6 días a la semana. Así es. Lo dice la norma, que no pueden ser más ni menos de lo que acabamos de señalar, ¿verdad? Bueno, esta estructura en el fondo, de repente con la vida familiar, que es lo que nosotros decimos en el proyecto, de repente se produce una colisión de alguna manera. Si yo, por ejemplo, tengo en la mañana actividades con mis hijos, para las mamás o papás que tienen hijos pequeños en el colegio, y tú quieres ir a tu actividad en el Claro. fondo donde él se presenta, canta o actúa, Claro. ¿te fijas? Y entras a las 8:30 y el acto a las 8:30, claramente ahí en el fondo tú vas a tener que pedir un permiso, ¿cierto? Y compensar esa hora después dentro de un plazo bien corto, que es lo que señala hoy día la norma, ¿verdad? Poniéndonos en ese evento, nosotros decimos, oiga, si usted tiene esa situación, estimado, la jornada retrase su ingreso en el fondo en 2 horas y en el fondo desplaza ese horario, llega, no sé, en lugar de a las 8:30, a las 10:30 o a las 11, hace esta compatibilidad de la vida familiar yendo a la actividad de su hijo y en el fondo ingresa a este horario a trabajar y desplaza evidentemente la salida en 2 horas. Y eso va a poder ser pactado con el empleador semanalmente. Pero lo más importante de señalar es que las personas, los trabajadores, que por el tipo de trabajo que realizan, por el rubro productivo de la empresa, le acomoda la jornada de 45 horas semanales, tal como está hoy día en el Código del Trabajo, va a poder permanecer en esa jornada. ¿Fija? Porque la sensación que da es que como esto va a ser obligatorio, o sea, todos van a tener que optar por la jornada 4x3. La sensación que da, perdona, lo miro desde afuera, la sensación que da es que efectivamente aquí quien va a tener la herramienta de la flexibilidad es el empleador. No, está en manos del trabajador, es justamente al revés. A ver, Es el trabajador el que elige la jornada de acuerdo, justamente como te decía, al rubro productivo, o a la... Te voy a poner un ejemplo que se refiere a nuestro rubro de abogado. Un abogado que trabaja en un estudio tiene la misma jornada, ¿verdad? Pero hay momentos en que puede verse intensificado su trabajo por el hecho de que lleguen juicios más grandes, tenga que preparar informes en derecho. Eso en el fondo tiene un tiempo, ¿te fijas? Y eso tiene que ver también con el hecho de que yo también puedo durante un mes, por ejemplo, pactar una jornada que me permita a mí trabajar menos días durante un periodo de tiempo y intensificar cuando efectivamente tengo que hacerlo, como en estos casos, la jornada. Va a depender mucho del rubro en el que yo me encuentre. 2 ejemplos, creo que lo ponía el ministro Monque en relación a los contadores. Los contadores, en el fondo, que están contratados en una empresa, ¿verdad? Sabemos que tienen un periodo en que trabajan mucho y muchas horas, que es el tema cuando van a hacer los balances a fin de mes y todo aquello, se pagan las cotizaciones previsionales, tienen mucho trabajo, ¿verdad? Pero el resto del mes quizá no tanto, razón por la cual él quizá pudiese optar por una jornada de las que la ley nos propone, trabajando menos horas durante un periodo de tiempo y esas horas que trabajó de menos en esa jornada, trabajarlas más en la época efectivamente él está llamado a trabajar más horas, que es con los balances, que efectivamente se queda dentro de la empresa trabajando mucho más.
va a depender, por ejemplo, de otro rubro, la salmonera. En el caso de estos días de feriado que podemos optar cambiar horas extraordinarias por días de vacaciones, hasta 5, señala la norma. La gente que trabaja en el rubro de las salmoneras se desplaza por largos tiempos, por muchas horas, porque trabajan en islotes, ¿cierto? Y trabajan efectivamente horas extraordinarias. Y la verdad es que para ellos es súper atractivo porque en el fondo el ministro, el subsecretario han conversado con trabajadores de los distintos rubros y la mesa técnica de que hablaba en un principio debatió sobre todos estos temas y de muchos sectores. Entonces la verdad es que estos temas se conversaron y también se le preguntó a los trabajadores, como te decía, de distintos rubros. Y para ellos es súper atractivo el hecho de decir, ok, yo trabajo horas extraordinarias, pero tengo 5 días más de vacaciones en el fondo en este periodo estival y en realidad es súper atractivo y motivador decir, ya, mis horas extra en lugar de que me las paguen, porque hoy día la verdad es que el tiempo es lo valioso para un trabajador, más que el Pensemos que se en ese pague la hora trabajador que también extraordinaria. se quiere capacitar, que quiere estudiar, que quiere poder conciliar la Súper universidad en la bueno. noche y quiere también trabajar y tener una jornada hasta las 5 de la tarde, por ejemplo, y tener espacio para poder ir a estudiar y seguir capacitándose. Así es, por Pensemos que no ejemplo, todos... Sí, un chico hoy día que toma un magíster, por ejemplo, que son los magíster un chico que es un pioneta también, en una empresa y que quiere capacitarse estudiar en CENSE, por ejemplo. y quiere estudiar y está estudiando en la noche enfermería, ponte tú. Ya, perfecto. Y trabaja desde las 8:30 hasta las 6:30 y a las 7 entra a clase. ¿Cómo se puede conciliar eso? ¿Tendrá que trabajar de lunes a viernes? ¿Tendrá que hacer eso? Va- ¿Para poder tener el tiempo de la jornada completa de las 180 horas? ¿Y no tendría que entrar tal vez en esta nueva modalidad? Tendría que, dentro de las modalidades que nos señala esta norma, que son varias, que las podemos ir, digamos, visualizando, son esta... Sí, comprendo que son partimos de la varias, base que en claro. el fondo este proyecto de ley tiene muchas normas. Entonces no sé si una hora nos da el espacio como para hablar exhaustivamente de cada una de ellas. Sí, claro. Pero yo me ponía en el ejemplo, bueno, el del ejemplo de la persona que quiere estudiar también está pensado en eso. Está pensado en las personas que se quieren capacitar, que a veces concentran la capacitación en generalmente los días viernes y sábados son los días en que se estudia en el fondo. Efectivamente ahí la jornada 4x3 puede ser súper valorable para este trabajador que diga ya, yo voy a trabajar 4 días y voy a descansar 3 entre comillas porque quiero destinar esa parte del tiempo no al ocio sino que a la capacitación. Y él en el fondo, la normativa señala en todo caso un tope. No es que se vaya a transformar en el fondo en una persona que trabaja 20 horas al día para poder tener este descanso de que hablábamos en esta jornada 4x3. Todo lo contrario, la norma pone un tope. Dice que no pueden ser más de 12 horas en estos 4 días en el fondo en que él va a cumplir esta 12 jornada. horas. 12 horas al hasta día. 12 horas. Hasta 12 horas. Y así se podría cumplir entonces lo que antes Así realizaba de lunes a viernes. Por ejemplo, si él quiere Ya. tener este descanso como de estos 3 Lo días, que entiendo. puede querer destinarlo a estudiar, puede Esta- querer destinarlo a descansar. Estas 12 a horas otra no- estamos hablando de jornada ordinaria. O jornada sea, ordinaria, podría ser efectivamente. también 2 horas más, horas extraordinarias, ¿no? Está ¿qué hace referencia a la jornada extraordinaria dentro de esta jornada ordinaria de lunes a La jueves? propuesta de esta normativa respecto a las horas extraordinarias es una bolsa de horas extraordinarias. Ya. Fija, que en lugar, en el fondo de distribuirlas diarias, tú tienes una bolsa al mes que es de 12 horas extraordinarias y tú las puedes usar como trabajador, de acuerdo con el empleador, en un pacto como tú destines en este Sin tope. periodo, digamos. 12 horas esta bolsa de horas extraordinarias. Claro, pero yo las voy repartiendo. Yo las voy repartiendo como trabajador. Digo, ¿sabes qué? Hoy día me voy a quedar 1 hora, mañana en realidad me quiero quedar 2. Yo voy acomodando en el fondo esta bolsa de horas extraordinarias a la jornada o a este pacto que yo tengo con el Ya, o sea, empleador. yo podría estar 12 horas trabajando y hacer 2 horas extraordinarias y serían 14 horas de trabajo en un día. Eventualmente. Más mi Si yo hora quiero de repartir de esa descanso manera- diario, que voy a estar dentro de las dependencias probablemente, podría estar 15 horas solo un día dentro de las dependencias de mi empleador. Estoy en lo correcto. O sea, podría darse, ¿no? O sea, si tú pones ese ejemplo, claro, pero uno parte de la base que si bien es cierto, dependiendo de la jornada que tú elijas, vas a poder en el fondo compatibilizar con la otra normativa, porque quizá yo, si opto por esa jornada 4x3, no voy a querer modificar el tema de las horas extraordinarias y no voy a querer tomar esta bolsa de horas extraordinarias, por ejemplo. Claro. O a lo mejor si yo opto por otro tipo de jornada, la de 45 horas semanales, te fijas tal cual como está hoy día en el código, a lo mejor sí voy a decir que esta bolsa
de 12 horas sí me resulta atractiva y sí voy a poder querer compatibilizar esta jornada que siempre he tenido con esta bolsa de horas extraordinaria. Claro, yo quería en el fondo, por eso, gracias primero por la aclaración en cuanto a las horas de trabajo. Porque tiene este tope que te decía, porque también hay una crítica que dice que en el fondo va a ser mucho más trabajo, muchas más horas. La norma siempre, recordemos que el derecho del trabajo siempre parte o de un mínimo o de un máximo, siempre pensando en sus orígenes, que es la protección del trabajador, ¿verdad? Justamente por eso te hago la pregunta, ya me queda más clara la figura, porque me doy cuenta que el proyecto aparentemente tiene algo súper favorable en cuanto a los riesgos psicosociales o psicosociales, ¿no? Psicolaborales, que en el fondo hace referencia al acoso sexual y al acoso laboral, que está dentro de lo que se denomina violencia laboral, que es actos discriminatorios, acoso sexual y acoso laboral. Y desde ese punto de vista, sin conocer el fondo del asunto, parece bastante bien. Pero los riesgos psicolaborales se pudiesen ver completamente afectados en cuanto a una jornada tan extenuante. 12 horas y con 2 horas extraordinarias, eventualmente, porque eventualmente, estoy de acuerdo con eso, 14 horas, cuando yo veía estadísticas en Japón, que en Japón, estamos hablando de un país que es uno de los que más trabajan en promedio 45 horas. La norma dice que deben trabajar 40. Pero como la hora extraordinaria se paga bastante bien, trabajan hasta 45 horas. Y es lo que nosotros trabajamos con tope sin considerar hora extraordinaria. Y allá ya hay fuertes índices de estrés psicolaboral o estrés laboral, ¿no es cierto?, por estas jornadas extenuantes largas. Y al respecto recuerdo haber leído de la Superintendencia de Seguridad Social, Sí, 2017. Salió un informe de la Suceso hace un par de semanas atrás. Claro, pero recuerdo uno del 2017 que decía que en Chile uno de los graves problemas que existía dentro de este punto era justamente la jornada larga. Entonces, habemos algunos quienes, en mi caso particular, me interesa bastante esos temas de seguridad social o lo que está vinculado con los riesgos en el trabajo. Habemos quienes también nos replanteamos un poco esta propuesta del gobierno. ¿Por qué motivo? Porque si ya está siendo cuestionado, incluso recuerdo una cita de la Suceso que decía que afectaría incluso problemas cardíacos, ya no solamente depresión, estrés, angustias o ansiedades, sino que podría provocar problemas cardíacos en jornadas extensas. Entonces, tal vez lo que esperábamos justamente era una modificación o una propuesta en cuanto a las horas, más que hacer una jornada tan extensa, y claro, con la conveniencia, comillas, ¿no?, de tener un día más de descanso. Esperábamos tal vez que se equilibrara de forma más transversal a hacer jornadas muy extenuantes y luego, claro, compensarlas de cierta forma. No sé cuál es el punto de vista desde el punto de vista tuyo, como Seremi, no desde el punto de vista... Sí, bueno, señalar que si se llama adaptabilidad es porque el trabajador, dentro de esta gama que tiene en el fondo de opciones de adaptabilidad, va a optar por la que a él le acomode con su vida para compatibilizar, como decíamos, la vida familiar, los estudios y todo, y siempre va a poder modificar esto. Esto no significa una rigidez, no significa que yo hoy día opto por esta jornada 4x3 y ahí me quedé como para siempre, en el fondo. Eso no es así. Por eso se llama adaptabilidad, en la medida que yo puedo optar, puedo también volver a la opción de 45 horas semanales, la jornada tal, u optar por otra en la medida en que mis circunstancias familiares, en el fondo de ocio, de viaje, pueda en el fondo también cambiar. Esa es la gracia que tiene en el fondo. Hoy día nuestro Código del Trabajo, aunque se me redujera la jornada con este proyecto que hay, no cambian nada las opciones de vida, no compatibiliza restar las horas de trabajo con, por ejemplo, estudiar, con llegar más tarde, por ejemplo, para ir a la actividad de mis hijos, o irme más temprano porque la actividad de mis hijos en el fondo es más tarde, los paseos familiares. El reducir la jornada no necesariamente significa adaptarlo a la vida familiar. No significa tampoco adaptarlo a los nuevos tiempos donde hoy día todos los jóvenes, o la mayoría de ellos, como les decía, viaja o quiere capacitarse o quiere estudiar más o quiere optar en el fondo por otros espacios laborales, porque esta mirada... Los jóvenes de hoy, perdón, la mirada... Dame un minutito para terminar. El tema va, en el fondo, esta normativa va conversando en armonía con, por ejemplo, el trabajo a distancia.
¿Te fijas? Todas las reformas, todas apuntan en el fondo a los trabajos del futuro, donde hoy día efectivamente no se necesita en todos los rubros productivos que el trabajador esté 45 horas semanales, 8 horas necesariamente en la empresa. ¿Te fijas? Entonces la jornada mira también al trabajo a distancia, donde yo una parte la podría hacer en la empresa y otra parte la podría hacer en otros espacios laborales, partiendo de mi casa u otro que yo elija. Todas las normas de adaptabilidad conversan con otros proyectos que son también, como te decía, el trabajo a distancia y, en fin, todos los otros que hemos planteado. Entonces, no veo en el fondo la crítica majadera en el sentido de señalar que prejuiciar a la gente en el sentido de fijar como que no hay vuelta atrás. En el medio en que uno toma una decisión de jornada, no hay vuelta atrás. O que se está obligando al trabajador a optar, en el fondo, por tal o cual opción de jornada. Esta mirada que tiene esta norma piensa en distintos grupos etarios incluso. Hay una norma que plantea en el fondo que de común acuerdo con sindicatos y otros, puedes en el fondo, por ejemplo, los adultos mayores, sabemos que ellos, por estudios que hay, prefieren trabajar más en el verano que en el invierno, ¿te fijas? Y puede haber adaptabilidad en el fondo con grupos de trabajadores en ese sentido, como también entendemos que los jóvenes también prefieren a veces trabajar en invierno porque quieren viajar en verano, quieren estar en el fondo viajando, tendría distinta surfeando. aplicación tal vez dependiendo Así del es. periodo del año. Y lo otro, fíjate que me llama la atención la crítica a la jornada 4x3 porque esa existe hoy día. Está en nuestro Código del Trabajo, solo que vinculado a los sindicatos, no en el contrato individual. Claro. Entonces, en el fondo lo que busca la norma es que individualmente el trabajador diga, ¿sabe qué? Me atrae tremendamente esta jornada 4x3 de adaptabilidad que existe en el fondo ya en nuestro código hace tiempo, y por eso me llama la atención además que la CUT reclame sobre esta jornada en particular, cuando lleva de vigencia un par de años ya, y nunca encontraron que era precarizada ni ninguno de estos conceptos que usa y que no son sinónimo de adaptabilidad. Y flexibilidad, no se condice. Existe desde ya y en el fondo sí, claro, como un acuerdo o llevada adelante desde el sindicato. Pero hoy día, lo ha dicho el presidente Piñera muchas veces, el trabajador en el fondo sabe mejor que nadie qué es lo que le conviene y cómo es su vida, y poner en manos del trabajador en forma individual el derecho que tiene a optar sin tener que pasar en el fondo por la sindicalización, porque convengamos que hay muchos trabajadores que no son parte del sindicato y se quedan entonces, si no son parte del sindicato, fuera de este derecho de poder optar a una jornada que ya existe. Esta jornada existe y solamente lo que está haciendo esta norma es decir, ¿sabe qué? Ya si usted no está sindicalizado y no puede optar a este cuadro, igual puede optar. ¿Deja? Y así una serie de normas que nos van poniendo en situaciones en el fondo que me van permitiendo a mí como trabajador, dependiendo de donde yo me desempeñe, optar por tal o cual jornada, sin en el fondo olvidar que el tope que señala la norma son 12 horas. ¿Fija? Eso es súper importante recalcarlo. Y otra cosa que también es importante recalcar y que yo no he escuchado a nadie de la oposición que lo releve, y creo que es sumamente importante el hecho de estos contratos de formalización que se hacen cargo de algunos trabajos, o algunos trabajadores más bien, que hay subordinación y dependencia, pero que te llaman en forma esporádica. Y hoy día están sujetos a boleta. ¿Te fijas? Y habiendo relación laboral. Entonces, esta norma se hace cargo de un montón de cosas que hoy día están pasando en nuestra sociedad, ¿te fijas? Y que no están asumidas, como este caso que les pongo. Y también otra cosa, el tema de las plataformas. Hoy día nosotros muchas veces hemos hablado de Uber, de Cabify, hemos hablado de todas estas plataformas hoy día. Corner Shop, Rapid, hay montones de plataformas, ¿cierto?, de servicios de comida que lo llevan a la casa, te llevan regalos, o sea, una variedad. Y estos trabajadores, en el fondo, no tienen ninguna protección social, ya que a ti te gusta el tema de la seguridad social, no tienen hoy día ninguna cobertura. Esta norma, esta modernización laboral se hace cargo y dice que ellos en el fondo al menos van a tener que tener protección social. O sea, tener la cobertura, equiparándola a lo que son hoy día los honorarios, ¿te fijas? Donde ellos van a tener una cotización que les va a permitir a ellos efectivamente tener cobertura por accidentes de trayecto, porque ellos se movilizan en bicicleta, ¿verdad?, en moto y en otros medios de transporte. Van a tener cobertura en ese sentido en relación a los accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y por supuesto enfermedades comunes. Van a poder en el fondo esta cotización destinarla, una parte de ella, a ahorro de pensiones, a ley sana
cómo no, Ya, en el ley fondo, sana, ley sí. sana, yo creo que todo intento, en el fondo, toda norma que nos lleve a los que somos papás y en algún momento visualizamos y estamos muy preocupados cuando nuestros hijos tienen un resfrío común, imagínate lo que siente un padre o una madre que tiene un hijo con una enfermedad grave y no lo puede cuidar porque no tiene derecho a esta seguridad social, a esta cobertura. Creo que son avances sumamente ¿Eso también está importantes. observado en el proyecto? Si lo equiparamos a honorario, no hemos hablado de honorario, pero la cotización hoy día, que es obligatoria a partir de la operación renta, que fue el 30, Sí, hace poquitos sí. días atrás, fija, la cotización para independientes o honorarios, como le llamamos nosotros, es obligatoria. Y esta cotización en el fondo va a ir destinada, ya sea que la persona que va a destinar un 10 o un 5% de esta cotización, porque también toda la normativa que nosotros hemos visualizado es progresiva, para que no impacte en el caso de los honorarios la economía familiar. Entonces, da la posibilidad a este honorario de cotizar por un 5 o por un 10% sobre la renta bruta, que es un 80% y no el 100%, ¿cierto? Entonces, esta destinación va primero, en el fondo, a lo que es el SIS, que es el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, ¿verdad? Ley sana y accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Eso es lo primero que cubre siempre, porque entendemos que son las contingencias que están hoy día, que pueden en el fondo afectar a un trabajador. Y va progresivamente aumentando hasta llegar en el fondo a destinar este 17%. A mí me queda una duda. Dale. Muy buena la aclaración respecto a este punto, porque también tenía dudas. ¿Respecto a honorario? Sí. muy Tenía dudas interesante porque la norma no respecto me al había horario. mayormente interiorizado, para ser honesto. Pero me queda la duda de por qué no darles la categoría o calificarlos como trabajadores. Porque Te cuento sabemos al que tiro. el honorario finalmente efectúa un trabajo esporádico, accidental, bastante puntual. Y bueno, yo en lo particular sí uso Uber, por ejemplo. Ya. Y muchas veces converso con... ¿Y cuánto lleva usted? ¿No? 3 años, 2 años. No es menor considerando el tiempo de prestar servicios para una plataforma. Es que Tal no todas vez- las plataformas son relación laboral. Es que, Es que claro, ese es el punto, ¿te fijas? No se puede normar sobre una realidad que no es para todos igual. entiendo Algunas plataformas tendrán una relación, te fijas, que se asemeja pero se a una estandarizaría relación para laboral. todos. Claro, y no todas las plataformas funcionan en base a una relación laboral. Hay muchos intermediarios en muchas plataformas. Entonces la verdad es que no en todas las plataformas y su relación con los prestadores de servicios son relaciones laborales. Y nosotros no podemos entrar a calificar algo que además es propio de los tribunales. Te Por fijas la supuesto, calificación estoy de de acuerdo. si es o no es en el fondo Pero, subordinación y dependencia. ¿qué pasaría? No podemos nosotros de una ley uniformar algo que en cada plataforma opera de forma distinta. Claro, pero pasaría entonces que estaría naturalizando un poco esta situación y después cuando vaya a tribunales tal vez diga que es incompetente, no va a poder conocer del asunto y no se va a poder pronunciar tal vez respecto de una relación que sí, o un vínculo que sí era contractual laboral. No lo sé porque eso sería aventurarse a la calificación que va a hacer Claro, pero el Poder existía Judicial norma respecto al tema. expresa. Pero en este caso, como te insisto, no todas las plataformas funcionan de la misma manera. No todas las plataformas son relación laboral con sus prestadores de servicios, ¿te fijas? Razón por la cual no se puede uniformar una situación que hay que verla caso a caso y no en todos es relación laboral como la conocemos. ¿no? Subordinación y dependencia, sujeción a jornada y una serie Ese va a ser de el otras caso a caso, características. ¿eh? Va a ser Claro. el caso a caso, ¿te fijas? Claro. Entonces, pero se hace cargo de lo más importante, que era justamente la la reivindicación de los chicos Claro. que hace poco tiempo marcharon, que era justamente la protección social. Y de eso es lo que se hace cargo esta norma, de la protección social de los trabajadores o de los prestadores de servicios de estas plataformas. Esto también está dentro de la misma Sí, propuesta del está gobierno. dentro de la misma propuesta. Ya, es una Como de el contrato de formalización en el caso que yo le decía que hay relación laboral, pero en el fondo me llaman a mí, en el caso de la banquetería se da harto, que te llaman son trabajadores pero te llaman para ciertos eventos y este contrato de formalización en el fondo Aplicaría. viene a aplicar en este caso. ¿Y antes en qué situación se encontraban, por ejemplo, el caso de la banquetería? Muchos en informalidad, Ya. que sabemos que eso sí es precario. Sí. Sabemos que si un trabajador no tiene escriturado su contrato de trabajo, no tiene una liquidación de sueldo y además con ocasión de eso no tiene cotizaciones previsionales, no tiene acceso en el fondo a ninguna de estas coberturas, claramente eso es precarizado. ¿Ah? Y lo sabemos porque lo hemos vivido
hemos tomado muchas veces en el fondo, en el caso mío veía el tema de la informalidad muy seguido, y eso sí es precario, pero hacerse cargo, creo, de estas situaciones que hasta hoy día la norma no las contemplaba, creo que es un tremendo logro para muchos sectores este contrato de formalización, como también el tema de las plataformas de que hablábamos, que tienen esta cobertura, que es un gran avance para las personas que están en esta situación y que no tienen esta protección social. En cuanto a acoso sexual y laboral, ¿contempla algún tipo de sanción que antes no estaba señalada en la ley? La verdad es que hace que el procedimiento, sin duda las multas, sin duda podrán ser, claro, incrementadas. Pero en el fondo el procedimiento lo hace como más... parte desde la prevención, como te decía, y pone ciertas normativas y ciertos puntos en el fondo que antes eran muy vagos y era... A veces nos encontrábamos con empresas que no tenían, incluso hasta hoy día, que la norma de acoso tiene un tiempo ya, canales donde el trabajador puede hacer su denuncia. Además, lo interesante también es que estas normas de equidad de género y estas normas van a tener que estar incluidas hoy día en el reglamento de orden, higiene y seguridad, que tampoco estaba contemplado como una obligación. Claro. El reglamento interno en realidad debería ser súper exhaustivo en muchos sentidos, no tan genérico, y contemplar muchas cosas que hoy día están pasando y que no contempla, como el tema, como les decía, contemplar mujeres también en estos comités paritarios, norma un poco también esas brechas donde no vemos la participación femenina en instancias que son súper importantes como estos comités. Las normas de acoso, sin duda, el hecho de que la norma establezca que hay que terminar el procedimiento, no obstante que el supuesto acosador ya no esté dentro de la empresa, y permita a la víctima, con este informe que va a emitir la Dirección del Trabajo, poder accionar en contra de esta persona, aunque ya no esté dentro del ámbito laboral, creo que también es una tremenda acción. Al menos otorga un buen medio de prueba para... Así es, porque hoy día las personas estaban privadas de ese medio porque la investigación terminaba en ese minuto, digamos, si la persona decidía, por las razones que fuera, dejar de ser parte de la empresa, la investigación necesariamente terminaba ahí y la persona no tenía acceso a otros medios de prueba. Creo que nosotros hemos visto también en nuestro ejercicio que el medio de prueba a veces equilibra la balanza a favor o en contra. Es determinante realmente. Sí, así es. Yo quisiera tomar... Luis, por favor. Sí, no, la gente está participando activamente. Buenísimo. Paola. Te quiero hacer una pregunta, Daniela Pesani pregunta acá. ¿Qué pasa con quienes trabajan bajo el artículo 22 del Código del Trabajo? ¿Seguimos desprotegidos ante la ley para regular el abuso de las empresas con las extensas jornadas laborales? No entendí la pregunta. Perdona porque es como una declaración, digamos. Es ¿no? que una afirmación, es como una afirmación, una declaración. Y una pregunta, ¿qué pasa con quienes trabajan bajo el artículo 22 del Código del Trabajo? A ver, artículo 22 del Código del Trabajo es exento de jornada, ¿verdad? Exento. Que eso no aplicaría. Que eso no significa que la empresa no tenga un mecanismo de control de la jornada de trabajo, ¿verdad? Pero están exentos de jornada, entonces se contesta sola la pregunta. No estarían... no estarían contemplados. En principio, como estamos hablando de norma... ¿Se hace más productiva la productividad desde el punto de vista económico, trabajando más, extendiendo más la jornada a 12 horas? Es que, a ver, no estamos extendiendo la jornada. Si ese es el tema. No estamos con esta norma cambiando la cantidad de horas que se trabaja. Ahora, si en la jornada de 180 hay una disminución de un 8%. ¿Cómo nos quedamos con el día viernes libre? Sí, pero en el fondo nos quedamos con el día libre porque adaptamos nuestra jornada y en el fondo en estos 4 días concentramos, te fijas, en la jornada 4x3, la jornada de trabajo. No significa que nosotros estemos aumentando la cantidad de horas que se trabajan. Si son 180 horas por las que opta, hay un porcentaje, un 8% que disminuye la jornada, ¿te fijas? Pero nosotros no estamos modificando en el fondo y aumentando la cantidad de horas de trabajo. Da la sensación que la gente piensa que se está modificando y en lugar de ser en el fondo una jornada de 45 horas semanales, que es la jornada estándar que tenemos hoy día, son más horas las que se trabaja. Eso no es así. Lo que nosotros estamos planteando en esta normativa es adaptar en el fondo la jornada de trabajo, como decía que ya existe la de 4x3, donde yo trabajo 4 días y descanso 3,
en el sentido de adaptarla a las necesidades que tiene el trabajador hoy día para estudiar, para compatibilizar su vida laboral, pero no hay un aumento de la jornada de trabajo. Pero yo puedo trabajar 12 horas máximo. O sea, yo podría La trabajar norma dice 12 que son horas 12 de lunes horas. a jueves. Así es, Pero eso no me da 48. hasta 12 horas. Pero entonces podría eventualmente trabajar más de las 45. No lo veo de esa manera, digamos, si tú ves Claro. el Porque pacto de serían adaptabilidad 48 de horas. 4x3 que está hoy día contemplado, no significa que tú trabajes 48 Yo entiendo, horas. es hasta. Es hasta. Yo lo comprendo. Hoy Fíjate. también es hasta 45 en realidad. O sea, podría trabajar más de 45 horas. O sea, podría extenderse en realidad la jornada desde ese punto de vista. Bueno, porque Serían la 2 norma horas más. siempre te va a poner ese tope, fija. El Código del Trabajo, insisto, siempre que se plantea frente a una norma, siempre te va a poner el estándar mínimo o máximo. En este caso dice hasta, y tú no puedes sobrepasar lo que la norma señala. Claro. Estamos ahí en infracción. Entonces, por eso te señalo que no hay más, no hay un aumento de la jornada de trabajo. Fija. Estoy contestando las No preguntas es- que me están ¿las haciendo, contestando por perdona. chat? Ya. Sí, me pregunta Paola Andrea Sempe, impulsar un cambio cultural en el ámbito laboral requiere más esfuerzo que un cambio legislativo. Capacitar a los empleadores será clave también. Sin duda, de eso estoy puro. Mira, qué buena pregunta y estoy tremendamente de acuerdo con lo que dice Andrea. Andrea es cierto. Gracias, Andrea. Paula Andrea. Paula Andrea. La pregunta es súper importante porque nosotros siempre, cuando hemos impulsado proyectos de ley, siempre en el fondo hacemos jornadas, charlas, que son tanto para los trabajadores, para los sindicatos, para las centrales y también para las empresas. Y eso va desde la Seremía del Trabajo, que hacemos conversatorios, porque es súper importante, lo hicimos con la ley de inclusión. También en el fondo había un prejuicio un poco desde la empresa que decía, ¿cómo me voy a adaptar a esta norma? ¿Cómo voy a cumplir? Y la verdad es que de a poco fuimos haciendo estos conversatorios y lo hicimos desde una mirada bien interesante. Las empresas que ya habían incluido, que tenían la experiencia hace muchos años, empresas grandes, transnacionales, que tienen una visión distinta a veces de la sociedad, que ya han Sí, avanzado claro. un poco más en algunos aspectos. Hacíamos este conversatorio donde estaba la mirada de nosotros desde el gobierno, estaba la mirada desde la empresa que ya tenía la experiencia, por lo tanto le daban los tips en el fondo A la nueva. y le instaba en el fondo a tomar esto desde lo positivo que es, desde las ganancias que tiene, por ejemplo, la inclusión. Esto mismo en el fondo vamos a hacer, estos mismos conversatorios. La Dirección del Trabajo también está disponible para hacer estos conversatorios, estas charlas, seminarios, como que el formato que le queramos dar. Ahora conversatorio es más cercano, porque cuando uno conversa plantea estas dinámicas, estas Claro. consultas. Bueno, y esa es la idea de diálogo laboral, Esa es es la poder idea del reflexionar diálogo respecto a lo que se está Además, no discutiendo. olvidarnos que esto es un proyecto que nosotros como gobierno hemos presentado y que va a tener sin duda un camino, como lo tienen todos los proyectos, de discusión y debate. Claro. Lo importante siempre es, en el fondo, no prejuiciar el proyecto y conocerlo y entender, en el fondo, que nos plantea distintas posibilidades, porque distinto es hoy día el trabajo como lo conocemos, ya no es como lo conocíamos antes. Y también convengamos que cuando vino la primera revolución industrial también se habló de que era el caos, que se iban a perder todos los trabajos, todo era tremendo. Y nos dimos cuenta que se crearon más empleos solo que distintos. Nos dimos cuenta en el fondo que la normativa nos permite ir avanzando en la medida en que los trabajos también van cambiando y nos va permitiendo cada día tener espacios, porque así se ha visto también en otros países. En la medida en que el trabajo cambia, cambian los requerimientos, cambian las necesidades, cambian también los espacios de la sociedad. Partí hablando en un principio que lo que para nuestros papás era en el fondo un deseo, el ingresar a una empresa y jubilar en esa empresa. Claro. Hoy día Encontrar un trabajo. hoy día las generaciones no tienen esa Perdón, ¿en aspiración. cuánto está la tasa de desempleo hoy día? 6 y algo. 6.9 o 7.5, hay dos. Hay dos versiones. barreras, hay dos versiones. Así es. Bueno, este proyecto, en el fondo, con ocasión de esta formalización que trae, los contratos de formalización y el hacerse cargo, en el fondo, de una serie de situaciones como el tema de las plataformas, esta adaptabilidad va a permitir, en el fondo, aumentar promedio 250.000 empleos. Lo que es relevante, buscar una normativa que nos permita impulsar el empleo, la empleabilidad, porque va a permitir, por supuesto, la posibilidad de los trabajadores de capacitarse, de terminar sus estudios.
cosa que es importante. Hay muchos trabajadores hoy día que por esta jornada, en el fondo, que es tan rígida, no tienen la posibilidad de terminar sus estudios, no tienen la posibilidad de capacitarse. Claro. Fija, y en la medida en que tenemos un trabajador capacitado, tenemos un trabajador también que tiene posibilidades de crecer laboralmente y también de insertarse. Aquellos que no pueden insertarse en el mundo laboral porque no tienen las competencias hoy día, por esta razón que señalábamos, no terminar en el fondo sus estudios formales, y dentro también de la empresa, y lo establece este proyecto, también hay un espacio para los trabajadores que quieren terminar sus estudios, lo van a poder hacer estando dentro de la empresa con esta jornada de adaptabilidad. Fíjate, se pone en muchos eventos que hasta hoy día la normativa habían sido impensados, porque la normativa hasta ahora se quedó en el fondo en el pasado, en ese sentido, en los trabajos que eran en el fondo como antaño, y hoy día sabemos que el futuro ya está acá, y que los trabajos en el fondo que nosotros veíamos del futuro ya están aquí y se están implementando en muchas empresas, y para eso vamos a necesitar trabajadores capacitados en esos rubros, robótica, en fin, vamos a necesitar la reconversión laboral, y para eso necesitamos tener jornadas adaptables que permitan que los trabajadores se puedan capacitar en aquellas nuevas tecnologías, y en el fondo también hacer de su vida más amigable en el sentido de compartir más con su familia, dedicarse al deporte. Hoy día, cuando vemos las cifras en el fondo vinculado con el tema salud y seguridad en el trabajo, hoy día sabemos que la obesidad ha crecido en nuestro país, en la región metropolitana. Y la verdad, notoriamente. Y eso es porque la jornada de trabajo no nos permite adaptar nuestra vida laboral a nuestra vida personal, donde nos permite esos espacios en el fondo para poder hacer una caminata de trekking los fines de semana, quizás estos 3 días que yo voy a tener en el fondo para el ocio, descanso, quizás voy a poder hacer deporte, quizás si entro antes y salgo antes también se adelanto mi jornada, porque eso es otro, yo puedo adelantar mi jornada o puedo retrasarla dentro de estos pactos de adaptabilidad. Si yo entro 2 horas antes, por ejemplo, y salgo 2 horas antes, con luz de día todavía en este tiempo de invierno, me va a permitir ir en el fondo a correr, a caminar, a nadar o la actividad que yo quiera hacer. ¿Somos uno de los países que más trabaja? Una pregunta que me hace acá. No creo que seamos uno de los países que más trabaja. Bueno, en todo caso, estos pactos de adaptabilidad van buscando en el fondo compatibilizar estos espacios. Lo decía él, creo que dijiste que Japón era el país que más trabaja. Es uno de los que más trabaja, Sí. Y me llama la atención que debiesen trabajar 40 ahora, si trabajan 45. O sea, si Japón está dentro de los países que más trabajan, nosotros también estamos dentro de los mismos... Mira qué curioso, mi estimado, porque ellos tienen una norma que dice que trabaja 40, que es lo que se aspira acá. Claro, y trabajan 45 por horas extraordinarias que son bastante bien pagadas. Sí, pero el tema es que si ellos teniendo una norma, en el fondo, que les dice que trabajan 40 horas, y no lo hacen porque en el fondo esa norma redujo la jornada, pero no adaptó la jornada de trabajo a la vida de los trabajadores y a sus necesidades. ¿Te fijas? Nos está dando la razón, entonces... Este ejemplo donde la jornada, si bien es de 40 y trabajan más horas, porque la jornada no se adapta a la vida del trabajador. El trabajador no puede optar por entrar antes y salir después, entrar después y salir antes. No adapta, no necesariamente reducción de jornada significa compatibilización de la vida personal con la vida laboral. Bueno, hay un ejemplo de ello, ¿fijas? La norma dice 40 y trabajamos más. Que había visto era porque las horas extraordinarias le pagaban en 1,5 más. Entonces era muy bueno. En realidad era por una necesidad económica más que todo. Pero una última pregunta, por lo menos desde mi punto, desde mi parte. Hay algo comentaste al principio de cómo hacer esto, o hay una figura que contemplaría la propuesta del gobierno de aumentar algo las vacaciones. A mí no me queda muy claro cómo es eso, aumentar un día o 2 días, ¿cómo funciona? Esto va en relación al tema de la hora extraordinaria, ¿verdad? Las horas extraordinarias, aprovechando el mismo tema que estamos tratando. El tema de las horas extraordinarias, porque en el fondo, claro, en algunos casos son muy bien pagadas las horas extraordinarias, como en el ejemplo, pero quizá si ese trabajador tuviese la posibilidad de cambiar esas horas extraordinarias por tiempo, claro, se lo haría. ¿Te fijas? Y ese es el planteamiento de esto, que las horas extraordinarias en el fondo que trabaja una persona pueda cambiarlas por vacaciones. Hasta 5 días en el fondo. Hasta 5 días podría computar de vacaciones. Así es, por hora extraordinaria. Me parece fantástico, porque en el fondo el tiempo, insisto, hoy día es lo más escaso, es el más escaso de los bienes.
Y la verdad es que podemos... Y en todo ámbito, Y en todo todos ámbito. queremos, Todos queremos más más tiempo. tiempo. más tiempo, queremos para estar trabajar con la menos, familia. queremos conciliar la familia, el deporte, la actividad, Así es. de alguna manera, digamos, y algunos queremos perfeccionarnos más y otros... Me parece etcétera, extraordinaria etcétera. esta posibilidad de cambiar las horas extraordinarias que no sean pagadas, pero sí que sean compensadas en este tiempo tan valioso hoy día, para hacer en el fondo más vida familiar, Oye, más vida de hogar. Yo te quiero hacer una pregunta que me capacitarnos está haciendo mi hijo, más. que también está participando, tiene 12 años. Me dice, ¿por qué esto no se aplica en los colegios mejor? Qué genial. Qué Por último, que genial, tendríamos que hablar con la- le apliquen con la un poquito más de educación. jornada, Eso mismo estaba pensando. pero que no vaya el viernes al colegio. Que bueno, yo pensé que me lo iban a plantear desde el punto de vista del trabajo. No, Y él lo está horror, planteando porque desde su estamos en el mirada trabajo nomás. infantil, y ahí ese es un tema para nosotros Desde que, su mirada. que no, No, está desde el permitido. punto de vista del colegio. Me parece genial su pregunta, me parece extraordinaria. Bueno, podría plantearse en el fondo su inquietud, relevarla a la ministra Cubillos, ¿verdad? Decir que en Claro. el fondo los estudiantes Pero que no le, están pero me requiriendo dice que menos no le, horas de me dice que no le aumenten el horario diario. adaptabilidad Sí, en la quiere jornada de seguir trabajo. saliendo al cuarto a las 3:30, no a las 4:30. Genial, darle saludos a tu hijo, Genial. que me parece Sí. extraordinario que los chicos hoy día de 12 años también se incorporen a las discusiones contingentes. Pero en por el país. supuesto, claro. Me parece genial. Piensa tú que la mirada de un niño hoy día, que te están mirando por las redes sociales, que te Todo el miran tiempo. y te están mirando los compañeros también, estamos frente a una autoridad de gobierno. Todos nos Ellos estamos no mirando todo el entienden las tiempo. segmentaciones, no entienden muchas veces las estructuras, no entienden. Él sabe que estoy con una autoridad de gobierno y que sí tiene la posibilidad de decir que se disminuya la jornada laboral o la jornada estudiantil, digamos, por darte un ejemplo. Bueno, ya estamos casi en la hora, nos indican acá. Estamos entre colegas, que es lo más importante, ¿verdad? Y estamos entre colegas. Y bueno, debatir siempre es grato, conversar siempre es grato. Y qué bueno que se van a iniciar estas jornadas que tú nos acabas de Sí, mencionar, estas jornadas de realmente, debate. las de debate. Que sería muy agradable también poder recibir una invitación para ir a participar o para ir a escuchar los debates con los actores que van a Que van a pronunciarse participar, respecto que van a en estar en ahí, este los debate. Bueno, y la intervinientes. discusión principal se va a dar en el Congreso. Se va a dar en el Congreso, Claro. la fundamental. Ahora, señalar pero estos que- debates educativos, que muchas son veces también son sumamente sumamente importantes, de poder importantes promover también. para conocer el Y es proyecto. mucho más aterrizado esto, Porque también es realmente- importante hacer una distinción. Aquí estamos frente a derechos individuales. Así Entre es. particulares, aquí no estamos frente a derechos colectivos. Esa hay que hacer la distinción claro. porque Me parece espectacular la ¿no? distinción, sí. Estamos en esa fase. Por lo tanto, Absolutamente. es importante educarse en ese contexto también. Así es. Paulita, no sé, palabras finales. Palabras finales. Por favor. Bueno, insistir en el fondo en que este proyecto nace de una mesa técnica, donde participaron distintos actores, como señalaba en un principio la academia, y es muy importante su mirada, las centrales, sindicatos, empresarios, participó todo el mundo laboral, razón por la cual en el fondo creo que es sumamente valorable desde donde nace este proyecto, ¿fija? No nace entre cuatro paredes, digamos, sino que nace hablando, debatiendo, discutiendo con los actores principales de nuestra sociedad en el mundo laboral, ¿te fijas? Y desde todos los sectores, y eso también es relevante. También. Señalar que siempre nosotros estamos disponibles para conversar, para poner los ejemplos, para aterrizar un poco la norma, porque cuando la hablamos así, en el fondo, en teórico, de repente resulta un poco etéreo, y la verdad es que es súper importante aterrizarla de repente con ejemplos, el caso a caso. Eso es lo interesante en los conversatorios, porque tú puedes escuchar las preguntas, tomarte el tiempo en el fondo, que no lo dan los medios a veces, no lo da la radio, no da la televisión. ¿Te fijas? Como para poder en el fondo el caso a caso ir despejando, ir conversando, ir hablando de este proyecto que es más que solamente la jornada de adaptabilidad, trae otras cosas como señalábamos así someramente, que son sumamente interesantes de abordar, que se hace cargo de un montón de cosas que hasta ahora no estaban planteadas porque no existían las plataformas como existen Claro. hoy día, los contratos de formalización que vienen en el fondo a abordar una situación de informalidad de un sector de trabajadores que hoy día estaba en el fondo fuera de esta protección laboral de la que hablamos, una serie
de miradas que tiene este proyecto que son muy valiosas y que va a incluir a todos los sectores, buscando potenciar en el fondo la inclusión de las mujeres al trabajo, de infractores, regular la erradicación del trabajo infantil, regular el trabajo hoy día de los adolescentes, regular una serie de factores que hoy día están en nuestra sociedad y que algunos son invisibilizados, otros que están en nuestra norma pero que son necesarios de reforzar hoy día por las contingencias justamente que hemos ido visualizando a lo largo de este año y fracción de gobierno. Dar un saludo al ministro Monkever, siempre a los subsecretarios, a mi intendenta, si está escuchándonos, Carla Rubilar. Carla Rubilar, y decir que siempre estamos disponibles para la seremía, para escucharlos, para resolver sus consultas individuales también, y por supuesto recibirlos, ir a las charlas que nos propongan, porque no es tan solo importante que nosotros propongamos charlas y conversatorios, claro. También, ¿cierto?, las juntas de vecinos, las unidades comunales, los COSOC quizás, mucha gente nos pudieran decir, oiga, Seremi, ¿sabe? Queremos hablar de esto, sí. La invitamos tal día, acompáñenos en una jornada de reflexión, acompáñenos en un conversatorio, y nosotros contentos de poder acompañarlos y poder conversar de este proyecto que creo que es un gran desafío, pero es una gran oportunidad de poder conciliar todos los aspectos de la vida de un trabajador. Así es. Bueno, muchas gracias, Paola, por haber venido a este humilde programa de Diálogos Laborales, que además Paola, se visualiza mucho por las redes sociales y quedan los podcasts dando vueltas y hay un montón de visualizaciones. Hemos tenido harta participación de la gente. Y nos viniste a aclarar un tema que está muy reciente. Además está Muy en reciente. contingencia absoluta y está ardiendo esto. Claro. Porque ya sabemos la declaración que hizo la Central Única de Trabajadores respecto al tema, que ya de alguna manera limitó la posibilidad de poder de alguna manera validar, no debatir respecto claro. al proyecto, de alguna forma por no haber sido actores fundantes en este proyecto. Pero en el es que trabajo, fueron invitados ellos. El Claro. problema es que ellos se restan es lo siempre que, es lo de que la uno discusión. escucha, es lo que uno Es escucha. que por eso es importante aclararlo. Nosotros siempre, el presidente Piñera ha llamado muchas veces a mesas de acuerdo, de grandes acuerdos, y la CUT se ha restado de esas mesas y se ha restado en general de los debates y de las conversaciones. Hubiese sido sumamente valioso que se hubiese en el fondo incorporado Claro, esta mesa por supuesto. técnica para haber escuchado también ahí su visión, su aporte. Pero ahora la verdad es que venir a hablar sobre un proyecto en el que se restaron, no participaron y no conocen, porque aún no ingresa al Congreso, la verdad es que lo encuentro complicado Sí. y Sí. es como desanimante pensar que una central tan grande no se informa o no participa y se resta de aquellos movimientos hoy día que son relevantes y que están ocurriendo hoy día en nuestra sociedad. Conversar es sumamente importante. Eso, dialogar, aportar. poder sentarnos a la mesa y poder conversar y tener las miradas. Pero no podemos obligarlos de a análisis. ellos a sentarse a conversar si no lo quieren. Pero siempre desde el gobierno del presidente Piñera se les va a invitar, se les ha invitado y se les va a seguir invitando a participar en todas las actividades, pero por supuesto que no los podemos obligar si No, ellos no por se quieren supuesto. sentar a conversar acerca de estos temas. Claro. Bueno, muchas gracias. Sí, gracias, Paola, de verdad. Un agrado tenerte, sobre Gracias. todo por esto que es tan reciente, ¿no? Aclararnos estos puntos. Y la idea también es informarnos, tanto nosotros como también quienes nos ven. Les recuerdo que nos ven en o por www.radiolabchile.cl. Radiolab Chile es la primera radio online de y para emprendedores y el crecimiento personal. También nos encuentran en redes sociales en @radiolabchile. En @radiolabchile por Facebook, Instagram y por Twitter. Y a nosotros en www.dialogoslaborales.cl y en nuestro correo electrónico dialogoslaborales@gmail.com. Los dejamos invitados desde ya para el próximo sábado. Vamos a seguir hablando de temas Así es. relacionados al mundo del derecho del trabajo junto a Luis René, Ignacio Facuse. Así que muchas gracias, Paola. Realmente fue un agrado tenerte y esperamos que a futuro puedas darte de nuevo una vuelta con nosotros por acá para que tratemos tal vez los Para ver avances, cómo va la discusión, digamos. Cómo también. van los Sería avances. Cómo se inicia y poder cómo se va dando Cómo, esta discusión también. Así es. Y también podemos juntarnos a conversar en horario. Y sería muy buen Feliz. tema Un tratar, horario, muy buen porque tema. es un tema bastante amplio por lo demás. Entonces podríamos dedicarle perfectamente cuando tú quieras, cuando gustes. Genial. Me encantaría Así que que pudiésemos muchas gracias. conversar también. Muchas gracias. a ustedes, Y gracias a colegas. ustedes Gracias, por Javiera, también. la visualización. Un abrazo a todos. Un abrazo, Chao, chao. saludos.